12 de abril de 2007. El cielo sobre Isla Mujeres amanecía con una claridad casi dolorosa. Ese tipo de azul que solo se encuentra en el Caribe mexicano. Las aguas turquesas lamían suavemente la orilla, mientras los primeros rayos de sol creaban destellos diamantinos sobre la superficie del mar. Para la mayoría de los habitantes y turistas, era simplemente otro día perfecto en el paraíso. Para Michael Townsend, de 28 años, fotógrafo freelance de Boston, sería su último día documentado con vida. La última imagen que existe de Michael fue capturada por la cámara de seguridad del Hotel Posada del Mar a las 6:48 de la mañana. En ella, se le ve saliendo del lobby con su característica mochila negra resistente al agua, una gorra de los Red Sox y su inseparable cámara Nikon D80 colgada al cuello. Según el registro del hotel, había informado la noche anterior a la recepcionista Lucía Mendoza que planeaba fotografiar el amanecer en Punta Sur, el punto más oriental de México, donde los primeros rayos del sol tocan tierra firme. Era muy apasionado con su trabajo, recordaría después Lucía durante las primeras entrevistas policiales. Me mostró algunas fotos que había tomado durante su estancia. Tenía un ojo especial para capturar momentos que nadie más veía. Me dijo que quería documentar el primer aliento del día tocando América. Así lo describió. Michael llevaba 3 días en la isla. Los registros de inmigración confirmaron su entrada a México el 9 de abril a través del Aeropuerto Internacional de Cancún. Su plan de viaje, según los correos electrónicos recuperados de su computadora portátil, era pasar una semana en Isla Mujeres para un proyecto fotográfico personal sobre la intersección entre la vida tradicional pesquera y el turismo moderno. Un proyecto que nunca completaría. A diferencia de muchos turistas, Michael no había venido para las playas y los bares. Sus notas, encontradas en la habitación del hotel, mostraban una investigación meticulosa sobre la isla, sus rincones menos conocidos, los horarios de los pescadores locales, las zonas de arrecifes e incluso mapas marcados con ubicaciones específicas donde quería fotografiar. Una página estaba encabezada con la frase «La cueva del dormido, preguntar a pescadores locales». La mañana de su desaparición, Michael había dejado su habitación 312 perfectamente ordenada. Su pasaporte y billetera permanecían en la caja fuerte del hotel. Su maleta contenía ropa limpia doblada con precisión. Sobre la mesita de noche, un libro de fotografías de Sebastián Salgado marcado en una página sobre pescadores artesanales. Lo único que faltaba, además de su persona, era su equipo fotográfico, una botella de agua y, según el inventario posterior, un pequeño cuaderno de notas impermeabilizado. El día transcurrió sin incidentes en la isla. Nadie reportó haber visto nada inusual. No hubo tormentas, ni actividad criminal reportada. A las 19:30, cuando Michael no regresó para la cena que había reservado en el restaurante del hotel, el gerente, Roberto Álvarez, comenzó a preocuparse. Los turistas suelen perder la noción del tiempo, especialmente los fotógrafos, explicaría después Roberto a los investigadores. Pero algo en mi interior me decía que esto era diferente. Michael era metódico, organizado. No era el tipo de persona que se perdería una reserva sin avisar. A las 22:15, el hotel contactó a la policía local. Para entonces, la noche había caído completamente sobre la isla, haciendo imposible cualquier búsqueda inmediata. La primera operación formal de búsqueda comenzaría al amanecer siguiente, casi 24 horas después de que Michael Townsend saliera del hotel por última vez. Nadie podía imaginar entonces que pasarían 10 años antes de que apareciera el primer indicio real de lo que le había sucedido al fotógrafo de Boston. 10 años antes de que una red de pesca trajera a la superficie no solo peces, sino también secretos largamente sumergidos en las profundidades del Caribe mexicano.
El sol del 13 de abril de 2007 se alzó sobre una isla en alerta. Las primeras luces revelaron un paisaje radicalmente diferente al del día anterior. La atmósfera relajada de Isla Mujeres había sido reemplazada por el nerviosismo y la tensión. 3 patrullas policiales con sus luces giratorias iluminaban intermitentemente la fachada blanca del Hotel Posada del Mar, mientras 2 lanchas de la Guardia Costera surcaban las aguas cercanas a la costa. Fue como si la isla entera contuviera la respiración, recordaría años después Elena Martínez, entonces camarera del hotel. De repente, todos éramos conscientes de lo pequeña que es la isla y lo vasto que es el mar que nos rodea. La búsqueda inicial se concentró en Punta Sur, el destino que Michael había mencionado. El acantilado de 15 metros sobre el nivel del mar fue peinado centímetro a centímetro por un equipo de 6 oficiales dirigidos por el capitán Joaquín Herrera de la Policía Municipal. El perímetro estaba asegurado por una barandilla, explicaría más tarde el capitán Herrera en su informe oficial. Pero había secciones donde una persona determinada podría haberse aventurado más allá para conseguir una mejor fotografía. Encontramos huellas recientes que podrían corresponder con el calzado de Townsend, pero terminaban abruptamente a 2 metros del borde. Para el mediodía, la noticia había llegado a Boston. Los padres de Michael, Robert y Catherine Townsend recibieron la llamada del consulado estadounidense en Mérida. 12 horas después, aterrizaban en Cancún, con los rostros marcados por un viaje de angustia que apenas comenzaba. «Mi hijo no es imprudente», insistió Robert Townsend ante las cámaras que ya cubrían el caso. «Es un fotógrafo experimentado que ha trabajado en condiciones difíciles antes. Algo no encaja en todo esto». El 14 de abril, la búsqueda se intensificó. Un helicóptero de la Marina Mexicana sobrevoló la costa este de la isla, mientras buzos profesionales exploraban las aguas cercanas a Punta Sur. La comunidad local se volcó en ayudar. Pescadores ofrecieron sus embarcaciones. Guías turísticos reorganizaron sus rutas para incluir la búsqueda del fotógrafo desaparecido, y los habitantes recorrieron senderos menos transitados de la pequeña isla. Una de esas habitantes era Magdalena Ruiz, de 73 años, quien vivía en una casa sencilla cerca del faro de Punta Sur. Esa mañana vi a un joven con gorra roja pasar frente a mi casa, declaró a los investigadores. No era inusual ver turistas madrugadores, pero recuerdo que me llamó la atención porque caminaba con propósito, como si supiera exactamente a dónde iba. No parecía perdido como la mayoría de los turistas. Su testimonio coincidía con la hora aproximada en que Michael habría llegado a la zona, pero no aportaba pistas sobre su paradero posterior. Mientras tanto, en el hotel, los investigadores analizaban meticulosamente la habitación 312. El detective Carlos Vega, encargado del caso, pasó horas examinando las notas de Michael. Sus apuntes revelaban a alguien que había investigado profundamente la isla, explicaría Vega en entrevistas posteriores. Había marcado lugares que ni siquiera muchos locales conocían. Entre ellos, una referencia recurrente a la Cueva del Dormido me intrigó especialmente. La Cueva del Dormido resultó ser una formación submarina en la costa noreste de la isla, conocida solo por algunos pescadores veteranos y buzos experimentados. Según la leyenda local, recibía su nombre de un pescador que, agotado tras días de mala pesca, se refugió en la cueva durante una tormenta y nunca despertó. El 16 de abril, buzos especializados exploraron la cueva, pero no encontraron rastro de Michael ni de su equipo. Solo hallaron lo habitual en tales formaciones: peces tropicales, corales y la penumbra azulada característica de las cavernas submarinas. A medida que pasaban los días, la esperanza se desvanecía. La búsqueda continuó durante 2 semanas completas, un periodo inusualmente largo para un caso de desaparición en la zona. El consulado estadounidense presionó a las autoridades mexicanas,
y la familia Townsend ofreció una recompensa de $50,000 por información que condujera a encontrar a Michael. El 29 de abril, se encontró una gorra de los Red Sox en una playa remota al norte de la isla. Catherine Townsend la identificó como similar a la que su hijo llevaba, pero el análisis de ADN resultó inconcluso debido al daño por agua salada y exposición al sol. Para el 5 de mayo, la búsqueda oficial se redujo significativamente. El caso permaneció abierto, pero la falta de nuevas pistas dejó la investigación en un limbo doloroso. Los padres de Michael regresaron a Boston con el corazón destrozado y sin respuestas. En las semanas siguientes, circularon diversas teorías, desde un accidente en el acantilado con el cuerpo arrastrado por las corrientes, hasta especulaciones sobre encuentros con traficantes de drogas o un posible suicidio no declarado. Ninguna teoría tenía suficiente evidencia para sostenerse. La revista para la que Michael ocasionalmente trabajaba publicó un artículo conmemorativo, destacando su pasión por capturar la verdad oculta tras la belleza superficial. Sus fotografías de pescadores indonesios, mineros bolivianos y trabajadores portuarios en Bangladesh mostraban su habilidad para documentar vidas al margen de la sociedad moderna. ¿Había sido esa misma pasión la que lo llevó a aventurarse demasiado lejos? ¿O había algo más siniestro detrás de su desaparición? A medida que 2007 daba paso a 2008 y luego a años subsiguientes, el caso de Michael Townsend se convirtió en uno más de los expedientes sin resolver. Para el mundo exterior, era otra estadística trágica, otro recordatorio de lo fácil que resulta desaparecer incluso en lugares paradisíacos. Pero en Isla Mujeres, su fantasma persistía. Los guías turísticos mencionaban su historia en voz baja. Algunos pescadores aseguraban ver destellos de luz cerca de la cueva del dormido en noches sin luna, y ocasionalmente turistas reportaban haber soñado con un joven fotógrafo que les pedía que miraran más allá de la superficie del agua. La isla guardaba su secreto, y lo guardaría durante 10 años más. Boston, Massachusetts, invierno de 2012. La nieve caía lentamente sobre el cementerio de Mount Auburn, formando un manto blanco inmaculado sobre las lápidas y monumentos. Catherine Townsend, con el rostro surcado por arrugas que 5 años atrás no existían, depositó un ramo de girasoles frente a una placa conmemorativa. No era una tumba real, no había cuerpo que enterrar, sino un lugar donde recordar a su hijo desaparecido. La placa de bronce, sencilla y digna, rezaba Michael James Townsend, 1979-2007, fotógrafo, explorador, hijo amado. Capturó la luz incluso en los lugares más oscuros. Lo declaramos legalmente muerto el año pasado, explicó Catherine a la periodista del Boston Globe que la acompañaba para un artículo sobre familias de personas desaparecidas. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Sentí que lo estaba traicionando, como si estuviera renunciando a él. Pero los abogados, los terapeutas, todos decían que necesitábamos cerrar. Hizo una pausa, mirando fijamente la placa. ¿Cómo cierras un libro cuando no conoces el final de la historia? En el hogar de los Townsend, el tiempo parecía haberse detenido parcialmente. La habitación de Michael permanecía intacta. Sus primeras cámaras en estantes, premios de fotografía enmarcados en las paredes y cajas meticulosamente etiquetadas con negativos y copias impresas de sus trabajos. Robert Townsend había convertido el garaje en un archivo improvisado de la investigación. Mapas de Isla Mujeres cubiertos de notas, recortes de periódicos mexicanos y estadounidenses, y una cronología detallada de cada desarrollo, por mínimo que fuera. Mi esposo nunca se rindió, confesó Catherine. Incluso después de la declaración de muerte presunta, seguía contactando periodistas, detectives privados, incluso videntes. Gastamos nuestros ahorros para la jubilación en la búsqueda.
Robert Townsend había fallecido en 2011 de un ataque cardíaco. Los amigos cercanos de la familia no dudaban en atribuirlo al estrés y el dolor acumulado. Murió de corazón roto, diría su hermano en el funeral. Mientras tanto, en México, el caso había pasado a los archivos fríos de la Policía Estatal de Quintana Roo. El detective Carlos Vega, quien originalmente investigó la desaparición, había sido ascendido y transferido a Playa del Carmen. Sin embargo, la historia del fotógrafo americano lo perseguía. Era el caso que no podía soltar, admitiría Vega años después. Revisaba el expediente en mi tiempo libre. Algo no encajaba. Las personas no simplemente se desvanecen sin dejar rastro, especialmente en una isla tan pequeña. En 2013, durante una visita no oficial a Isla Mujeres, Vega entrevistó nuevamente a algunos de los pescadores locales. Manuel Ortiz, quien en 2007 era apenas un adolescente ayudando en el negocio familiar, había ascendido a capitán de su propia embarcación pesquera. El detective me preguntó si alguna vez habíamos encontrado algo inusual en nuestras redes o si habíamos visto algo extraño cerca de la Cueva del Dormido, recordaría Manuel. Le dije que los pescadores evitábamos esa zona, no solo por la leyenda, sino porque las corrientes allí son traicioneras y han destruido más redes de las que podemos permitirnos perder. En Boston, la vida continuaba su curso inexorable. La habitación de los archivos en el garaje de los Townsend fue gradualmente transformándose. Primero, Catherine guardó los mapas y las notas en cajas. Luego, cuando su nieta Amelia, hija de la hermana menor de Michael, comenzó la universidad, convirtió el espacio en un dormitorio para cuando la joven visitara. Las cajas se trasladaron al ático, literalmente enterrando el pasado bajo capas de polvo y nuevos recuerdos. Amelia, quien tenía solo 12 años cuando su tío desapareció, había desarrollado una fascinación por la fotografía. De niña, idolatraba a mi tío Michael, explicaría más tarde. Cuando desapareció, comencé a usar su vieja cámara Pentax, intentando ver el mundo a través de sus ojos. Sentía que de alguna manera lo mantenía vivo. Para 2016, Amelia se había graduado en fotografía documental y viajaba por Latinoamérica para un proyecto sobre comunidades costeras. Su trabajo, aunque técnicamente diferente, llevaba ecos inconfundibles del estilo de su tío. La misma atención a los detalles humanos, la misma búsqueda de la autenticidad tras la fachada. Nunca planeé visitar Isla Mujeres, confesaría Amelia. Sentía que sería demasiado doloroso, demasiado personal. Mi proyecto me llevó por Costa Rica, Panamá, Colombia, pero deliberadamente evité México. Hasta que una noche en un hostal de Cartagena, un fotógrafo mexicano me mostró sus imágenes de pescadores yucatecos. Algo en esas fotos me llamó como si Michael estuviera diciéndome que era hora de enfrentar el lugar donde lo perdimos. En diciembre de 2016, Amelia finalmente llegó a Cancún y desde allí tomó el ferry a Isla Mujeres. El Posada del Mar había cambiado de dueños y ahora se llamaba Sunrise Boutique Hotel, pero la estructura seguía siendo esencialmente la misma. La habitación 312 seguía allí, aunque completamente renovada, sin rastro de que alguna vez hubiera alojado a un fotógrafo que nunca regresó. Lucía Mendoza, la recepcionista que había hablado con Michael la noche antes de su desaparición, había ascendido a gerente general. Cuando Amelia se presentó y explicó quién era, los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Nunca olvidé a tu tío», dijo, tomando las manos de Amelia. Su caso cambió la isla. Después de él, implementamos protocolos de seguridad más estrictos para los huéspedes que salen a explorar solos. Su desaparición nos enseñó que incluso el paraíso puede ser peligroso. Durante su estancia de una semana, Amelia recorrió los pasos conocidos de su tío, visitó Punta Sur al amanecer, habló con pescadores locales y finalmente contrató a un guía para que la llevara cerca de la famosa Cueva del Dormido,
aunque solo pudieron observarla desde la superficie. No encontré respuestas. Munt escribiría después en su diario, pero encontré una extraña paz. Pude ver lo que atrajo a Michael a este lugar, la belleza cruda, la autenticidad de la vida local contrastando con el turismo, los secretos que parecen esconderse bajo cada ola. Si tenía que desaparecer en algún lugar, al menos fue en un sitio que hablaba a su alma de fotógrafo. Lo que Amelia no podía saber era que, mientras ella buscaba conexión con el fantasma de su tío, a menos de 2 kilómetros de distancia, el mar estaba preparándose para revelar, finalmente, uno de sus secretos mejor guardados. El tiempo, como la marea, avanzaba inexorablemente hacia un momento de revelación que cambiaría para siempre la historia de Michael Townsend. 17 de marzo de 2017, 5:42 de la madrugada. El que Santa María, un pequeño barco pesquero de madera pintado en azul descolorido y blanco, se mecía suavemente sobre las aguas todavía oscuras. Javier Alameda, de 53 años, y su hijo Diego, de 22, realizaban el ritual que habían repetido miles de veces: preparar las redes, verificar el motor, comprobar el nivel de combustible. El olor a café negro y tortillas recién hechas se mezclaba con el persistente aroma salado del mar y el diésel. «Va a ser un buen día», murmuró Javier, mirando hacia el horizonte donde apenas comenzaba a dibujarse una línea rojiza. «Lo siento en los huesos». Diego asintió sin decir palabra. Respetaba la intuición de su padre, formada por más de 4 décadas en el mar. Los Alameda pescaban estas aguas desde antes que Isla Mujeres se convirtiera en destino turístico, cuando la isla era principalmente un pueblo de pescadores y el nombre Cancún apenas aparecía en algunos mapas especializados. Aquella mañana habían decidido probar suerte en una zona que normalmente evitaban, a medio kilómetro al este de la Cueva del Dormido. Las zonas tradicionales de pesca habían resultado menos productivas en las últimas semanas, y la familia necesitaba una buena captura. «Las corrientes han cambiado», explicó Javier mientras navegaban en la penumbra. «El huracán Earl del año pasado movió mucha arena del fondo. Donde antes había barracudas, ahora no hay nada. Donde antes no había nada, ahora hay bancos de pargos. El mar está inquieto, reorganizándose». A las 7:15, con el sol ya plenamente visible sobre el horizonte, lanzaron las primeras redes en un área donde la profundidad alcanzaba unos 27 metros. El fondo era principalmente arenoso, con formaciones rocosas dispersas, un buen hábitat para especies como el mero y la rubia, peces muy valorados en los restaurantes locales. La primera extracción resultó decepcionante. Apenas unos pocos peces pequeños y mucha sargazo, esa alga marrón que en los últimos años había invadido las playas del Caribe en cantidades sin precedentes. «Paciencia», aconsejó Javier a su hijo, quien mostraba signos de frustración. «El mar siempre recompensa a quien sabe esperar». A las 9:32 lanzaron las redes por tercera vez, desplazándose ligeramente hacia el norte, acercándose más a la zona donde comenzaban los arrecifes más profundos. 40 minutos después, cuando comenzaron a recoger, sintieron inmediatamente que algo era diferente. «Está pesada», comentó Diego, mientras ambos tiraban con fuerza. «Tal vez atrapamos algo grande». La red emergió lentamente, goteando agua de mar y revelando su contenido. 1 docena de peces de buen tamaño, varios cangrejos, y enredado entre las mallas, un objeto negro que inicialmente confundieron con un trozo de coral o basura marina. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Diego, señalando el objeto mientras terminaban de subir la red a la cubierta. Javier se acercó, cauteloso. Años en el mar le habían enseñado que uno nunca sabe qué puede encontrar, desde desperdicios tóxicos hasta paquetes de contrabando que era mejor devolver al agua inmediatamente y olvidar. Con manos experimentadas, desenredó el objeto de las mallas.
Era una bolsa impermeable de neopreno negro, del tipo que usan los fotógrafos y buceadores para proteger su equipo. Estaba cubierta de percebes y pequeñas algas, señal de que había pasado mucho tiempo sumergida. «Alguien perdió algo valioso», murmuró Javier sopesando la bolsa. «Todavía tiene peso dentro». Diego, más impulsivo que su padre, alcanzó la bolsa. «Vamos a ver qué es». El cierre estaba parcialmente corroído por el agua salada, pero tras un forcejeo cedió. El interior estaba sorprendentemente seco, protegido por el diseño hermético de la bolsa. Dentro encontraron una cámara digital Nikon D80, 2 lentes adicionales en sus estuches, tarjetas de memoria en un contenedor impermeable más pequeño y un cuaderno de notas plastificado. «Esto debe valer una fortuna», silbó Diego, examinando el equipo. Javier tomó la cámara con reverencia. No era fotógrafo, pero reconocía un instrumento profesional cuando lo veía. Presionó el botón de encendido sin esperanza real de que funcionara después de tanto tiempo sumergida, pero para su sorpresa, una luz verde parpadeó brevemente antes de apagarse. «La batería aún tiene algo de carga», dijo, asombrado. «Esta bolsa debe ser realmente buena». Diego abrió el cuaderno. En la primera página, escrito con una letra clara y precisa, se leía: «Michael Townsend, Boston. Si encuentra este cuaderno, por favor contacte mtownsend@gmail. Como llame al +1 617 555 7890». Javier se quedó inmóvil, el nombre haciendo eco en su memoria. «Michael Townsend», repitió lentamente, «el fotógrafo americano que desapareció hace 10 años». Ambos hombres se miraron, súbitamente conscientes de que habían encontrado algo más significativo que un simple equipo perdido. Habían tropezado con la primera pieza tangible de un misterio que había obsesionado a la isla durante una década. «Tenemos que llevar esto a las autoridades», decidió Javier, guardando cuidadosamente todo en la bolsa impermeable. Diego asintió, por una vez sin discutir las decisiones de su padre. «¿Crees que esto ayudará a descubrir qué le pasó?» Javier miró hacia la dirección donde, invisible desde la superficie, se encontraba la cueva del dormido. «Quizás», respondió. «No, quizás solo plantee más preguntas». Esa misma tarde, la noticia del hallazgo se propagó por Isla Mujeres con la velocidad de un huracán categoría 5. Para el anochecer, la policía local había contactado a las autoridades estatales y federales. El detective Carlos Vega, ahora asignado a casos de personas desaparecidas en Quintana Roo, recibió una llamada que lo hizo abandonar inmediatamente una cena familiar. Encontraron la cámara de Townsend. Fue todo lo que necesitó escuchar para ponerse en movimiento. Mientras tanto, en Boston, Catherine Townsend recibía una llamada del consulado mexicano, la primera en años, relacionada con el caso de su hijo. Tras colgar, permaneció sentada en silencio en la cocina vacía de su casa, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras miraba la fotografía de Michael que mantenía en la repisa. «Te están encontrando pedazo a pedazo», susurró a la imagen sonriente de su hijo. «Estás volviendo a casa». Lo que nadie sabía aún era que las tarjetas de memoria rescatadas del mar contendrían imágenes que no solo revelarían los últimos momentos documentados de Michael Townsend, sino que también expondrían una verdad que muchos en Isla Mujeres habían intentado mantener sumergida durante 10 años. El Laboratorio Forense Digital de la Procuraduría General de Justicia en Mérida era una habitación aséptica, iluminada con luz fría fluorescente y aislada del resto del edificio por medidas de seguridad adicionales. En su interior, Alejandra Cortés, especialista en recuperación de datos, trabajaba meticulosamente con las tarjetas de memoria encontradas en la cámara de Michael Townsend. «Es sorprendente que hayan sobrevivido tanto tiempo bajo el agua», comentó al detective Vega, quien observaba el proceso desde una silla cercana. «La bolsa impermeable y el contenedor adicional las salvaron». Alejandra, de 34 años,
Había trabajado anteriormente para empresas tecnológicas en Ciudad de México antes de unirse a la policía científica. Sus manos, protegidas por guantes de nitrilo, manipulaban las pequeñas tarjetas con la precisión de un cirujano. La humedad ha causado cierto daño, continuó, conectando la primera tarjeta a un lector especializado, pero creo que podemos recuperar al menos parte de los datos. La primera tarjeta contenía principalmente fotografías de los primeros días de Michael en la isla, amaneceres sobre el mar, pescadores trabajando en el puerto, turistas en bicicleta, recorriendo las calles estrechas, detalles arquitectónicos de edificios coloniales. El ojo del fotógrafo era evidente en cada toma. La composición perfecta, el uso magistral de la luz, la capacidad para capturar expresiones genuinas en rostros desprevenidos. Tenía talento, murmuró Vega, observando las imágenes que aparecían en la pantalla. La segunda tarjeta resultó más desafiante. Los datos estaban más corruptos, pero Alejandra logró recuperar una serie de fotografías tomadas el día anterior a la desaparición. Mostraban a Michael en un pequeño bar cerca del puerto, conversando con varios pescadores locales. En una de ellas, un hombre mayor señalaba algo en un mapa desplegado sobre la mesa. «¿Puedes ampliar esa imagen?», pidió Vega, inclinándose hacia adelante. Alejandra ajustó la imagen. El rostro del hombre mayor se hizo más visible, profundamente bronceado por décadas bajo el sol caribeño, con una cicatriz distintiva que cruzaba su mejilla izquierda. Sebastián Cruz, identificó Vega inmediatamente. Uno de los pescadores más antiguos de la isla. Lo entrevistamos durante la investigación inicial, pero dijo que nunca había visto a Townsend. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Esta foto prueba que mentía. La tercera tarjeta, la más dañada, requirió técnicas especializadas de recuperación. Después de casi 3 horas de trabajo meticuloso, Alejandra logró rescatar una secuencia parcial de imágenes tomadas al amanecer del día de la desaparición. Las primeras mostraban Punta Sur bañada por la primera luz del día, captada con la maestría característica de Michael. Luego, había una serie de fotos de formaciones rocosas en la costa este, cada vez más cercanas al agua. La última imagen recuperable mostraba una pequeña embarcación de pesca acercándose a la orilla. La fecha y hora incrustadas en los metadatos marcaban las 7:23 am del 12 de abril de 2007. «Esa es la última foto que tomó», dijo Vega, su voz apenas audible. «O al menos, la última que quedó registrada». Vega estudió detenidamente la embarcación en la imagen. A pesar de la distancia y la luz tenue del amanecer, pudo distinguir un nombre pintado en el costado: El Guardián. Su mente, entrenada por años de investigación, conectó inmediatamente este detalle con información del expediente original. El Guardián pertenecía a la familia Cruz, murmuró. El mismo Sebastián Cruz que aparece en las fotos anteriores hablando con Townsend. Alejandra continuó trabajando con la cuarta y última tarjeta, la que estaba en la cámara cuando fue recuperada. Para sorpresa de ambos, esta contenía una única fotografía, tomada desde un ángulo extraño, como si la cámara hubiera sido activada accidentalmente. Mostraba parcialmente el interior de una cueva, con formaciones rocosas iluminadas por lo que parecía ser una linterna. En un extremo de la imagen, apenas visible, se distinguía parte de una bota. «Esta debe haber sido tomada dentro de la cueva del dormido», dedujo Vega. La fecha indica 12 de abril, 8:47 am. Más de una hora después de la última foto de la embarcación, mientras Alejandra continuaba el análisis técnico, Vega se centró en el cuaderno recuperado junto a la cámara. Las páginas estaban sorprendentemente bien conservadas gracias a su material plastificado, aunque algunas partes resultaban ilegibles debido a la exposición parcial al agua. Las primeras páginas contenían observaciones típicas de un fotógrafo, notas sobre condiciones de luz, configuraciones de cámara y ubicaciones potenciales. A medida que avanzaba,
Las anotaciones se volvían más intrigantes. S. Cruz mencionó cavernas submarinas conectadas a la Cueva del Dormido. Dice que durante la época prehispánica eran consideradas entradas al inframundo maya. Posibilidad de fotografiar desde dentro hacia afuera al amanecer, luz filtrada a través del agua. Algunas páginas después, Cruz accedió a llevarme a la cueva mañana temprano. 500 pesos por el viaje. Dice que la marea estará perfecta para entrar nadando a la sección principal. Llevar equipo impermeable, linterna y cámara protegida. Y finalmente, una entrada parcialmente legible fechada el 12 de abril. Amanecer en Punta Sur, increíble. Me dirijo ahora al punto de encuentro con Cruz. Espero que la cueva sea tan espectacular como promete. Si logro las fotos que imagino, podría ser portada de National Geo. El resto de la página se perdía en manchas azuladas donde el agua había penetrado el material protector. Vega se reclinó en su silla, su mente procesando la nueva información. Townsend no desapareció simplemente tomando fotos en Punta Sur, concluyó. Bay tenía una cita con Sebastián Cruz para visitar la Cueva del Dormido. Cruz nos mintió durante toda la investigación. ¿Por qué mentiría?, preguntó Alejandra, aún trabajando en extraer más datos. Eso es lo que vamos a averiguar, respondió Vega, sacando su teléfono para hacer una llamada. Sebastián Cruz tiene muchas preguntas que responder. Para el mediodía siguiente, la noticia del hallazgo de la cámara había alcanzado dimensiones internacionales. Cadenas como CNN y BBC reportaban el desarrollo en el misterioso caso del fotógrafo desaparecido. En Boston, Catherine Townsend concedía una breve entrevista telefónica, su voz temblorosa pero determinada. Siempre supe que algún día obtendríamos respuestas. Mi esposo murió esperándolas. Yo no pienso hacer lo mismo. En Isla Mujeres, el ambiente se había transformado. Turistas y locales por igual discutían las noticias en cada esquina. Algunos residentes mayores, especialmente entre la comunidad pesquera, mostraban un nerviosismo inusual. Mientras tanto, Sebastián Cruz, ahora de 79 años, había desaparecido de su casa cerca del puerto. Su nieto informó a las autoridades que el anciano había partido en su bote la noche anterior, mencionando vagamente que necesitaba resolver algo pendiente. El detective Vega organizó rápidamente un operativo de búsqueda, centrándose en la zona de la Cueva del Dormido. Esta vez, a diferencia de 10 años atrás, sabían exactamente dónde y qué buscar. Lo que encontrarían dentro de esa cueva pondría fin a una década de especulaciones, revelando una verdad más compleja y humana de lo que cualquiera hubiera imaginado. La mañana del 20 de marzo de 2017 amaneció con un cielo plomizo sobre Isla Mujeres. Nubes bajas prometían lluvia, mientras 3 embarcaciones se dirigían hacia la costa noreste de la isla. La primera, una lancha rápida de la Policía Estatal, transportaba al detective Carlos Vega y a 2 oficiales. La segunda, perteneciente a la Marina Mexicana, llevaba a un equipo de 4 buzos especializados. La tercera, más pequeña, era pilotada por Manuel Ortiz, quien había insistido en acompañarlos como guía local. La entrada principal a la Cueva del Dormido solo es visible durante la marea baja, explicaba Manuel mientras se aproximaban al área. Hay otra entrada submarina permanente, pero es traicionera incluso para buzos experimentados. Las corrientes pueden cambiar en cuestión de minutos. Vega, vestido con un chaleco antibalas bajo su impermeable, una precaución que esperaba fuera innecesaria, escuchaba atentamente. 10 años, persiguiendo un fantasma, lo habían enseñado a valorar el conocimiento local por encima de los informes oficiales. A unos 200 metros de la costa, avistaron el Guardián, la embarcación de Sebastián Cruz, anclada cerca de un afloramiento rocoso que apenas sobresalía del agua. Allí está, señaló Vega. ¿Dónde está la entrada a la cueva?
Manuel indicó hacia una apertura oscura en la base del afloramiento rocoso, parcialmente visible con la marea en descenso. Justo ahí, cuando la marea baja completamente, se puede entrar caminando. Ahora mismo, necesitaremos nadar unos metros. Los buzos de la Marina se prepararon rápidamente, verificando sus tanques y comunicadores. El plan era simple. Entrarían primero para asegurar el área y confirmar si Cruz estaba dentro. Vega esperaría la señal antes de seguirlos con equipo de snorkel. Mientras los buzos descendían, Vega notó algo inusual en la embarcación de Cruz. Una lona blanca cubría lo que parecía ser un objeto rectangular de considerable tamaño. ¿Qué suele llevar Cruz en su bote?, preguntó a Manuel. Lo usual: redes, nasas para langostas, aparejos, pero nunca bajo lona, respondió el joven pescador, también intrigado. 15 minutos después, uno de los buzos emergió, haciendo la señal acordada. Habían encontrado a Cruz y era seguro proceder. Vega se equipó rápidamente con su máscara y aletas y siguió al buzo hacia la entrada de la cueva. El pasaje inicial era angosto, apenas 2 metros de ancho, con el techo tan bajo que en algunos puntos rozaba la superficie del agua. Después de nadar unos 10 metros, el túnel se abría a una cámara sorprendentemente amplia. La luz del día penetraba desde pequeñas fisuras en el techo, creando rayos azulados que danzaban sobre el agua cristalina. En una plataforma natural de roca que se elevaba medio metro sobre el nivel del agua, sentado con la espalda apoyada contra la pared de la cueva, estaba Sebastián Cruz. El anciano pescador no mostró sorpresa ante la llegada de Vega, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Tardaste mucho, detective», dijo con voz cascada pero firme. «Te esperaba hace 10 años». Vega ascendió a la plataforma, quitándose la máscara de snorkel. Los buzos se mantuvieron discretamente cerca, alertas, pero dando espacio para la conversación. «Encontramos la cámara de Michael Townsend», declaró Vega sin preámbulos. «Sabemos que estuvo aquí contigo el día que desapareció». «Es hora de la verdad, don Sebastián». Cruz asintió lentamente, su mirada perdida en las ondulaciones del agua. «La verdad», repitió, como saboreando la palabra. He vivido con ella tanto tiempo que ya no sé si me liberará o me hundirá más profundo». «¿Qué le pasó a Townsend?», insistió Vega, controlando su impaciencia. El anciano respiró profundamente antes de comenzar su relato. «Era un buen muchacho, el americano, apasionado, respetuoso, no como otros turistas. Se interesaba genuinamente por nuestras vidas, nuestras tradiciones. Cuando me pidió que lo trajera a la cueva, le advertí de los peligros. Le dije que las mareas aquí son traicioneras, que incluso los locales tenemos cuidado. Pero él insistió». Cruz hizo una pausa, pasándose una mano arrugada por el rostro. «Lo recogí cerca de Punta Sur, como habíamos acordado. Estaba emocionado por la luz del amanecer, por cómo se filtraría en la cueva. Llegamos aquí cuando la marea estaba bajando. Le mostré cómo entrar, los puntos peligrosos, le dije que no se aventurara más allá de esta cámara principal». Vega escuchaba atentamente, grabando la conversación con su teléfono. «Yo me quedé en el bote», continuó Cruz. «Él entró solo con su equipo. Dijo que necesitaba concentrarse, sentir el lugar, que volvería en 1 hora. Esperé. 1 hora se convirtió en 2. La marea comenzaba a subir. Entré a buscarlo». La voz del anciano se quebró ligeramente. «Lo encontré más adentro, en una cámara secundaria que se inunda completamente durante la marea alta. Estaba atrapado, una pierna atorada entre rocas. Intentaba liberar su cámara que había caído en una grieta. Cuando me vio, sonrió aliviado. «Menos mal que viniste», me dijo. «La marea está subiendo rápido». Cruz cerró los ojos como reviviendo la escena. Intenté liberarlo, lo juro por mis ancestros, pero su pierna estaba firmemente atrapada. Necesitábamos herramientas, ayuda. Le dije que iría por ayuda al pueblo. Él asintió, valiente, diciendo que estaría bien, que el agua no subiría tan rápido.
Una lágrima solitaria rodó por la mejilla curtida del pescador, pero yo sabía que la marea subiría completamente en menos de una hora. Sabía que no tendría tiempo de ir al pueblo y volver con ayuda. Lo sabía, y creo que, en el fondo, él también lo sabía. Vega sintió un nudo en la garganta. «¿Qué hiciste, Sebastián?» «Me quedé con él», respondió el anciano con sencillez. «No podía dejarlo morir solo. Le ofrecí mi cuchillo para que intentara, ya sabes, liberarse cortando, pero él lo rechazó. Dijo que prefería intentar hasta el final. Nos quedamos juntos mientras el agua subía. Hablamos de su familia en Boston, de sus viajes, de la luz perfecta que había capturado aquella mañana. Cuando el agua llegó a nuestros cuellos, me pidió que salvara su cámara, que se la entregara a su familia. La metí en su bolsa impermeable. Cruz respiró profundamente. Sus últimas palabras fueron sobre la belleza. Dijo: «Al menos, mi último viaje es en un lugar hermoso». Luego el agua cubrió la cámara por completo. Intenté mantenerlo a flote lo más que pude, pero era imposible. Cuando finalmente se fue, recé por él, como rezamos los pescadores por nuestros compañeros perdidos en el mar. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el suave chapoteo del agua contra las rocas. «¿Por qué no pediste ayuda después?», preguntó finalmente Vega. «¿Por qué mentiste durante la investigación?» «Miedo», confesó Cruz. «Miedo y vergüenza. Debí haber insistido más en los peligros. Debí negarme a traerlo. Si las autoridades se enteraban, culparían al viejo pescador ignorante por la muerte del americano. Destruiría a mi familia, a mi negocio, y con el paso de los días se volvió imposible decir la verdad. Así que guardé su cámara en mi casa, planeando enviarla anónimamente a su familia algún día. Pero nunca encontré el valor». «¿Y el cuerpo?», presionó Vega. «El mar se lo llevó», respondió Cruz. «Cuando regresé días después, había desaparecido. Las corrientes aquí son fuertes. Probablemente lo arrastraron mar adentro». Vega miró alrededor de la cueva, imaginando los últimos momentos de Michael Townsend. No detectó mentira en la historia de Cruz, solo el peso aplastante de un secreto guardado durante demasiado tiempo. «Hace un mes», continuó el anciano, «supe que me estoy muriendo. Cáncer. No me queda mucho tiempo. Decidí que no podía irme llevándome esta historia. Así que tomé la cámara que había guardado todos estos años y la coloqué en una red en la zona donde los Alameda pescan. Sabía que la encontrarían eventualmente». «¿Y qué es lo que tienes en tu bote bajo la lona?», preguntó Vega. «Los restos de su equipo», respondió Cruz. «Su mochila, algunas lentes adicionales que no cabían en la bolsa impermeable, su pasaporte que había dejado en el bote. Los guardé todos estos años. Pensaba llevarlos a las autoridades después de visitar la cueva una última vez». 3 horas más tarde, Sebastián Cruz era trasladado a las oficinas de la Procuraduría en Cancún. No fue esposado. A su avanzada edad y con su estado de salud, no representaba riesgo de fuga. Técnicamente enfrentaba cargos por obstrucción de la justicia y posiblemente negligencia criminal. Pero tanto Vega como el fiscal asignado sabían que el caso era más complejo que los fríos estatutos legales. Mientras tanto, en la cueva, un equipo de buzos especializados en recuperación de restos humanos comenzaba una búsqueda minuciosa. En la cámara secundaria que Cruz había descrito, encontraron evidencia que corroboraba su historia: marcas de rozadura en una formación rocosa, sumergida, compatible con alguien intentando liberar una extremidad atrapada, y más significativamente, un reloj de buceo Citizen con la correa rota y identificado posteriormente por Catherine Townsend como perteneciente a su hijo. El cuerpo de Michael nunca fue recuperado. Los expertos confirmaron que las corrientes marinas en esa área podrían haber arrastrado los restos varios kilómetros mar adentro, donde probablemente se convirtieron en parte del ciclo natural del océano. 3 meses después, Catherine Townsend visitaba Isla Mujeres por primera vez. A sus 74 años,
El viaje resultaba físicamente agotador, pero espiritualmente necesario. La acompañaba su nieta Amelia, quien había documentado fotográficamente todo el proceso desde el descubrimiento de la cámara. Su primer destino no fue la cueva del dormido, sino la pequeña casa de Sebastián Cruz en el pueblo. El anciano, visiblemente debilitado por su enfermedad, pero con los ojos claros y alertas, la recibió en su porche con vista al mar. No hubo recriminaciones ni reproches en ese encuentro. Solo dos ancianos unidos por la pérdida, compartiendo finalmente el peso de una verdad demasiado tiempo sumergida. Cruz le entregó personalmente los objetos que había guardado de Michael, incluyendo su pasaporte y un rollo de película que nunca había sido revelado. «No busco su perdón», dijo Cruz mientras se despedían. «Solo quería que supiera que su hijo no murió solo y asustado. Se fue contemplando la belleza, hablando de las personas que amaba». Catherine tomó las manos curtidas del pescador entre las suyas. «Durante 10 años imaginé 1000 escenarios horribles», confesó. «La verdad, por dolorosa que sea, es un regalo que no esperaba recibir. Gracias por quedarse con él hasta el final». Al día siguiente, al amanecer, una pequeña embarcación se dirigía hacia la entrada de la cueva del dormido. A bordo iban Catherine, Amelia, Manuel Ortiz como guía y el detective Vega. La marea estaba baja, permitiendo entrar a la cueva principal sin dificultad. En la plataforma rocosa donde Cruz había relatado su historia, Catherine depositó una pequeña placa de bronce, similar a la que había en el cementerio de Boston, pero con una inscripción diferente. Michael James Townsend, 1979-2007. Fotógrafo, explorador, hijo amado. Encontró la luz perfecta. Mientras los demás guardaban un respetuoso silencio, Amelia desenfundó su cámara, la misma Nikon de 80 recuperada del mar, restaurada y funcional, y capturó el momento en que un rayo de sol matutino atravesaba una fisura en el techo de la cueva, creando un efímero puente de luz que conectaba la placa con el agua cristalina. La imagen, titulada «La luz del dormido», ganaría meses después el prestigioso premio World Press Photo en la categoría de naturaleza. La historia que la acompañaba, la búsqueda de la luz perfecta, la tragedia inesperada, el secreto guardado durante una década y el círculo completado por una cámara que regresó del fondo del mar, capturó la imaginación del mundo entero. En Isla Mujeres, la cueva del dormido adquirió un nuevo significado. Ya no era simplemente una formación geológica con una leyenda local, sino un memorial natural para un fotógrafo que había dado su vida persiguiendo la belleza efímera de la luz sobre el agua. Y en las noches sin luna, algunos pescadores aseguran ver destellos lumínicos dentro de la cueva, como si alguien siguiera fotografiando pacientemente, esperando capturar la imagen perfecta que trascienda el tiempo y la muerte misma. Sebastián Cruz falleció pacíficamente en su casa 6 meses después, absuelto de cargos criminales, pero llevando hasta el final el peso de su decisión. Entre sus pertenencias se encontró una fotografía impresa, la última imagen tomada por Michael Townsend, mostrando el Guardián acercándose a la costa. En el reverso, escrito con la letra temblorosa del anciano, una simple frase: «Perdóname por no salvarte. Espero que hayas encontrado tu luz». Catherine Townsend regresó a Boston con algo que nunca creyó posible. No solo respuestas, sino también cierta medida de paz. Las últimas imágenes recuperadas de la cámara de su hijo, especialmente aquellas del amanecer en Punta Sur, fueron publicadas póstumamente en National Geographic, cumpliendo sin saberlo el último deseo profesional de Michael. El mar había guardado su secreto durante 10 años, pero finalmente, como siempre ocurre con las mareas, lo que estaba sumergido salió a la superficie, trayendo consigo verdad, dolor y, eventualmente, redención.
Cuando visitantes y locales pasan hoy frente a la cueva del dormido, muchos hacen una pausa reverente. Algunos toman fotografías, intentando capturar lo que Michael vio en aquel fatídico amanecer de 2007. Y en cada imagen, aunque invisible para el ojo desprevenido, queda grabada la historia de un hombre que murió persiguiendo la luz perfecta y cuya propia historia permaneció en la oscuridad hasta que el mar decidió revelarla, como una fotografía emergiendo lentamente en las químicas soluciones del tiempo.